Bien, aquí continuamos con otro video de derivadas y tenemos la siguiente función que dice raíz cuadrada del cociente de e elevado al logaritmo natural de coseno de x sobre 5 elevado a coseno de x. Antes de empezar a derivar, vamos a transformar esta raíz en una potencia de un medio. Muy bien, entonces en realidad nuestra función va a quedar toda esta expresión elevado a un medio. Vemos que tenemos aquí dos factores, incluso incluyendo la presencia de un logaritmo natural, de un coseno. Hay que determinar cuál es la operación principal para empezar a derivar. Y vemos que la operación principal es la potencia. Tenemos todo un factor b que vamos a llamar elevado a la potencia un medio. Por lo tanto, esta fórmula 6 será la que nos va a permitir derivar este tipo de funciones. Dice b elevado a n, donde b será toda esta expresión que está entre paréntesis elevado a un n que será un medio. Aplicando la fórmula para derivar este tipo de funciones, el n tiene que venir delante, es decir, el un medio lo colocamos adelante. Toda la expresión b tal como está elevado a n menos 1, que sería todo el paréntesis, lo volvemos a colocar, elevado a n menos 1, donde el n era un medio menos 1. Y por la derivada de b, del factor b, que era el paréntesis. Entonces al paréntesis todavía vamos a tener que sacarle la derivada. Bien, este un medio menos 1 que está como potencia, en realidad nos va a quedar menos un medio. Bien, esta ya es la forma general de la derivada de esta función f de x, pero nos está faltando aquí encontrar la derivada de este factor de e elevado al logaritmo natural de coseno de x sobre 5 elevado a coseno de x. Entonces vamos a calcular por separado la derivada de este factor y vemos que se trata de un cociente, ¿no? La operación principal es un cociente, donde en el numerador tendremos la expresión e elevado al logaritmo natural de coseno de x y en el denominador 5 elevado a coseno de x. Aquí la fórmula 8 nos da cómo podemos derivar un cociente. Vamos a llamar factor u al que está en el numerador y b al factor del denominador. Y la fórmula para un cociente nos dice la derivada de u por b sin derivar menos u sin derivar por la derivada de b sobre el factor b al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos derivando este factor como cociente. La fórmula nos dice la derivada de u, es decir, el numerador. Hay que sacar la derivada por, fíjense la fórmula, por el factor b, que es el denominador sin derivar. Menos, dice la fórmula, el factor u, que es el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador, que es el 5 elevado a coseno de x, pero al cuadrado, nos dice la fórmula. Perfecto. Bien, ahora nos va a tocar derivar estos dos factores para poder reemplazar aquí en esta derivada. Empezamos encontrando la derivada de este factor de e elevado al logaritmo natural de coseno de x. Hay que encontrar esta derivada y luego encontraremos esta otra y reemplazamos en esta expresión. Muy bien, pero ahora, ¿cómo derivamos esta expresión de e elevado al logaritmo natural de coseno de x? En realidad, la fórmula que tenemos que usar es la fórmula 13, que dice e elevado a un factor b, donde el factor b ahora, usando esta fórmula, el factor b sería el logaritmo natural de coseno de x, ¿cierto? Bien, ¿qué dice la fórmula? La derivada de b. Entonces, este factor del logaritmo natural de coseno de x, vamos a tener que encontrar la derivada, y todo eso multiplicado por la misma función e elevado a b, es decir, la volvemos a copiar la expresión e elevado al logaritmo natural de coseno de x. Pero aquí todavía nos falta encontrar la derivada del logaritmo natural de coseno de x, ¿no? ¿Cuál es la operación principal? El logaritmo o el coseno, siempre es el más externo. Entonces, el logaritmo es la operación principal, ¿no? Entonces, vamos a derivar como un logaritmo natural. El logaritmo natural de b nos dice la fórmula 10, donde b será el coseno de x, porque vamos a derivar como un logaritmo. Entonces, aquí es igual a la derivada de ese factor b sobre b sin derivar. Habíamos mencionado que este coseno de x está haciendo el papel del factor b. Entonces, la derivada de coseno de x sobre el mismo factor coseno de x, es decir, el factor b, pero sin derivar. La fórmula 15 nos permite ver cómo se deriva un coseno. De manera que la derivada de un coseno de x es igual a menos seno de x.
Bueno, y en el denominador tenemos coseno de x, ¿cierto? Que no se deriva. Bien, y seno de x sobre coseno de x es tangente de x. De manera que la derivada de este factor logaritmo natural de coseno de x es igual a menos tangente de x. Bien, ya hemos encontrado entonces esta derivada que tenemos aquí de color azul. Vamos a tener que reemplazar en esta expresión, tal como dice esta orden, ¿no? De manera que la derivada de la expresión e elevado al logaritmo natural de coseno de x va a ser igual a menos tangente de x por e elevado al logaritmo natural de coseno de x. Muy bien, hasta ahí hemos encontrado la derivada de este factor que corresponde a este que tenemos aquí de color azul. ¿Qué nos estaría faltando encontrar? La derivada de esta otra expresión, 5 elevado a coseno de x. Muy bien, para encontrar la derivada de esta expresión de 5 elevado a coseno de x, debemos hacer uso de la fórmula número 12, donde es un escalar a, que en este caso será el 5, elevado a un factor b, donde el factor b será el coseno de x. ¿Qué dice qué dice la fórmula? Dice la derivada del factor b, es decir, la derivada, en este caso de coseno de x, sabemos que es menos seno de x su derivada. La fórmula dice luego copiar tal como está el factor a elevado a b, es decir, el 5 elevado a coseno de x. Y todo multiplicado por el logaritmo natural del escalar a, es decir, el logaritmo natural de 5. Fíjense que ya tenemos ambas derivadas. Podemos reemplazar en esta expresión para encontrar esta derivada de este factor que necesitamos. Entonces, reemplazando ambas derivadas en la derivada de elevado al logaritmo natural de coseno de x sobre 5 elevado a coseno de x, reemplazando en esta expresión específicamente, nos queda de esta manera. Perfecto. Bien, aquí ya hemos reemplazado, pues simplemente vamos a ir acomodando un poquito los signos. Este signo negativo con este signo negativo se va a hacer positivo. Muy bien. Aquí hemos colocado el color rojo para que nos ubiquemos aquellos factores que son comunes y que podemos factorizar. Porque fíjense que el e elevado al logaritmo natural de coseno de x lo tenemos a ambos lados. Y lo mismo sucede con este factor 5 elevado a coseno de x, que también lo tenemos a ambos lados. Factorizando estos dos factores nos va a quedar un factor de menos tangente de x y seno de x logaritmo de x en el otro factor. Es decir, de esta manera, ¿sí? Hemos factorizado estos dos factores y dentro del corchete nos queda esta expresión. Muy bien. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí una vez que hemos encontrado esta derivada? Esto teníamos que reemplazar en la derivada de f de x. Bueno, aquí hemos aprovechado previamente hacer una simplificación. Este 5 coseno de x, como tenemos el mismo factor en el denominador y está al cuadrado, pues se va al cuadrado y se va con el factor 5 elevado a coseno de x. Bien, les decía que este factor vamos a tener que reemplazar ya en la derivada de f de x, en f', ¿sí? Que si ustedes recuerdan, esta era la derivada que quedó pendiente porque necesitamos la derivada de este factor y que aquí ya lo hemos encontrado. Bueno, reemplazando entonces en f de x', ¿sí? Hemos copiado todo este factor. Muy bien. Aquí ya tenemos la derivada de f de x. Podemos hacer algunos arreglos. Fíjense que este factor que está entre paréntesis está elevado a la potencia menos 1/2. ¿Cómo podemos hacer desaparecer esa potencia? Una forma es mandarlo todo al denominador o directamente también podemos intercambiar el orden de los dos factores y automáticamente cambia el signo de la potencia. Es decir, ¿a qué me refiero? Que esta expresión de e elevado al logaritmo natural de coseno de x se vaya acá al denominador y esta expresión de 5 elevado a coseno de x se vaya al numerador. Cuando invertimos el orden, cambia el signo de la potencia. Quedando así de esta manera exactamente. Ahora, este 1/2 está afectando a ambos factores. Afecta tanto al 5 elevado a coseno de x como también afecta al e elevado al logaritmo natural de coseno de x. Es decir, este 1/2 podemos introducirlo. Entonces, 5 que es la base, el exponente es coseno de x que está elevado a otro exponente y lo mismo sucede con el denominador.
se multiplican los exponentes. Es decir, coseno de x por 1/2 nos va a quedar coseno de x medio. Logaritmo natural coseno de x, que es el exponente, ¿no? Porque e es la base, multiplicado por 1/2 nos queda logaritmo natural de coseno de x medio. Muy bien. Hemos colocado aquí de color azul para poderlo identificar las expresiones muy similares. Fíjense que esta base 5, que está elevado a coseno de x medio, que está en el numerador, lo tenemos también en el denominador como 5 coseno de x. Son bases iguales. Entonces, si esta expresión quisiéramos bajar al denominador, los exponentes se restan, ¿cierto? Que pasaría este factor con la potencia cambiada, es decir, el cosigno cambiado. Es decir, que manteniendo la base de 5, este coseno de x medio pasa a restar como al coseno de x, quedando 5 coseno de x medio. ¿Sí? Lo mismo sucede con esta e y esta e, que son bases. Entonces, si esta expresión logaritmo natural de coseno de x medio pasara al numerador, pasa con signo cambiado. Entonces, quedaría en el numerador, para que se entienda, e elevado al logaritmo natural de coseno de x, y aquí también como exponente, menos el logaritmo natural de coseno de x medio. Lo que nos quedaría en concreto, e elevado al logaritmo natural de coseno de x medio. Muy bien. Posteriormente, lo que podemos también realizar es que este denominador 2 de la potencia puede volverse una raíz cuadrada. Lo mismo sucede, este 2 como denominador de la potencia puede volverse también una raíz cuadrada. Como ambas son raíces cuadradas, tenemos una en el numerador y tenemos otra en el denominador, podemos juntarlas en una sola raíz cuadrada. ¿Sí? Esto lo que hemos hecho son operaciones simplemente de ir acomodando la expresión. Bien, de esta manera tendríamos entonces ya la derivada de la función f de x. Aquí f de x prima. Muchas gracias.